Si hay algo que se puso bastante de moda estos últimos años, fue el recorte de pantalla o notch. Bienvenidos a UTEC, y sin más que decir, empecemos. ¿Me puede dar su nombre? Como dije hace un momento, el notch es una gran tendencia en estos últimos años, pero ¿de dónde surgió? Muchos dirán que fue Apple con su iPhone X que lo inventó, pero están equivocados. El primer móvil con notch fue el Essential PH1, o más conocido como Essential Phone, lanzado en 2017 por Essential, un terminal de gama alta de la misma época que el Samsung S8. Este contaba con un notch tipo gota de forma alargada, y que era visto muy raro, ya que en ese tiempo aún se usaban marcos, pero probablemente nunca hayas escuchado hablar de él. La razón es que era una marca desconocida y simplemente se fue al carajo. Pero bueno, luego vino Apple y lo popularizó con su iPhone X, y todos empezaron a copiar o buscar sus propias alternativas. Pero bueno, a lo que vinimos, ¿el notch es útil o no? La verdad es que sí y no. Antes de explicar, los pondré en contexto. Hay una tendencia entre los fabricantes que buscan conseguir un móvil todo pantalla, en el que la pantalla ocupe todo el frontal. Como aún no existe ninguna tecnología que permita incluir la cámara debajo de la pantalla, estos no le queda otra que buscar otras soluciones. Gracias a esto surgió el notch ceja, como los del iPhone, el notch tipo gota, que es el notch más común de ver, y las cámaras deslizables o cámaras pop-up. Pero es útil, sí, ya que cumple con su función, y también es una moda, ya que es popular entre muchos fabricantes y usuarios. Pero no es algo de vital importancia que interfiera en su rendimiento, y además hay móviles como los de tipo gamer que carecen de esto. Si estás pensando comprar un móvil con notch, que es lo más común que encuentres, debes saber estos puntos. 1. Si buscas un iPhone, debes olvidarte de ver las notificaciones en la barra de estado, ya que no hay espacio para ellas. 2. En cualquier celular de pantalla IPS, no vas a poder disimular, ya que al ser esta tecnología, no consigue un color negro como si lo hacen las pantallas OLED. Esto puede sonar insignificante, pero cuando juegues o veas un video, se va a notar. 3. Hablando de videojuegos, debes saber que la mayoría de estos juegos y aplicaciones no se adaptan a los notch, por lo que se dibuja una línea que lo disimula. 4. Si el notch es demasiado grande, esto puede agrandar la barra de estado y resulta molesto. 5. Cuando sacas una captura, se muestra la imagen completa pero no el notch. Gracias por haber llegado al final de este video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y bueno, gracias. Adiós.